mucha gente piensa que la vida es como comprar un pasaje. Es como uno cuando compra un pasaje, tú no vas al lugar de comprar y el tipo pregunta, ¿dónde quieres ir? Y tú dices, no, cualquier lugar. ¿Acaso hace eso? No. Cuando tú compras un pasaje, tú compras una salida y un destino. Y mucha gente piensa que la vida aquí es así, que Dios puso su origen y su destino, donde tú estás y a dónde irás. Pero este pasaje de esta vida solo está escrito el origen. ¿Por qué? El destino tú lo puedes elegir. Esta semana, un amigo de Brasil que le gusta mucho hacer broma, publicó en Facebook. Ahí es como si fuera broma, ¿no? Y ahí pone su nombre, su fecha de nacimiento y sale una fecha anticipada de su muerte y dice destino y ahí salía infierno. Y él publicó eso en el Facebook. Y yo le escribí, mi querido hermano, no le voy a decir el nombre, él vive en Paraná. Le escribí, le puse varios versículos de la Biblia diciendo, eso no es un tema de broma, que tú publiques tu destino infierno. Eso no es un tema de broma, sino un tema que tú deberías pensar, que hay cambio. Tú puedes cambiar ese destino y le puse muchos versículos en la Biblia, el central del Evangelio, Juan 3:16. Porque Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no preparó el destino de perder, sino Él quiere que sea vida eterna, pero es para aquel que cree. Entonces no es un pasaje que uno compra del origen y a dónde va, de donde yo vine para donde yo voy. Para muchos es un misterio. ¿Ya pensaste? ¿Será que en ese pasaje de la vida nosotros podemos cambiar el destino? La Biblia dice que sí, podemos cambiar el destino. ¿O será que todo el destino está escrito y nosotros no sabemos leer? Si Dios hubiera puesto el destino de muerte e infierno a la gente, no sería justo. Él nos dio libertad de elegir. Creas tú que sí o no, cabe a nosotros cada día pensar en la oportunidad que Dios nos da para vivir y hacer lo mejor posible. Me gusta mucho una canción de un conjunto que se llama Tercer Cielo y dice, como si fuera mi último día. Quiero vivir como si fuera mi último día. Voy a vivir en la vida amando, sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero. Vivir como si fuera el último día. Voy a luchar por mi sueño. Haya lo que haya, la vida continúa para aquel que se quedó, sea con dificultad o alegría. Cuando un ser querido de nosotros muere, todo el mundo dice, está en la gloria, está mejor. Eso decimos nosotros a un ser querido. Pero han visto que el momento de la muerte todo el mundo es bueno. Ay, era tan bueno, no sabemos. Quizá era un tipo adúltero, borracho, fornicario, no sabemos. La lucha y dificultad o cosas bellas de la vida, todo está así, entreverado. Hay momentos lindos, hay momentos difíciles, pero debemos saber aprovechar y mirar esos momentos lindos. Y cuando uno de mis amigos, alguien a quien yo quiero, está pasando por el valle de la sombra y de la muerte, ¿han pensado eso? Hace poco tiempo atrás estábamos orando por Robbie, que es el tío de mi esposa, que estaba en el valle de la sombra y de la muerte. Y Dios fue fiel. Y muchas veces decimos, Dios fue fiel porque dio vida. Pero ¿será que Dios también no es fiel con aquellos que se fueron? ¿Es fiel o no? ¿O es infiel? Es fiel. Era su voluntad llevarlo a la gloria. Esta semana, hace 2 semanas, la esposa y el hijo de un gran amigo. Murió la esposa, 3 días después murió su hijo. A mí me dolió mucho, pero nosotros vemos como él sigue publicando en Facebook la voluntad de Dios. Es difícil de entender esos momentos. En la semana anterior, un amigo de juventud, un pastor de una gran iglesia, falleció.
Y ahí nosotros nos ponemos a pensar también, ¿por qué el Señor era un gran hombre, un gran predicador? Todo el mundo lo admiraba. ¿Por qué? Solo el Señor lo sabe. Pero nos ponemos a pensar, ¿y si fuera conmigo? ¿Y si fuera conmigo? ¿Alguna vez se pensaron? Si fuera conmigo, iba a dejar muchas cosas sin hacer. Iba a dejar muchas cosas sin hablar. Y si fuera contigo, entonces, mi amigo, vamos a aprovechar este viaje y observar y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. En Job 7:7 dice, la vida es un soplo, tan cierto como sin duda la vida es un soplo. Viene y se va. ¿Y por qué quise comentar eso? ¿Qué tiene que ver eso con testimonio? ¿Qué tiene que ver eso con testimonio? Me acuerdo, mi padre siempre decía que nosotros tenemos toda la vida para formar la imagen de una persona. ¿Cuál imagen? El tipo es justo, el tipo es cierto, el tipo es correcto. Pero basta algunos minutos para derrumbar esa imagen y poner por tierra. Y eso es lo que el diablo quiere hacer para nosotros. ¿Por qué le hablo que la vida, el intervalo entre el nacer y el morir? ¿Y qué tiene que ver eso con el testimonio? Tiene todo a ver. ¿Qué es lo que tú estás haciendo con tu vida en este momento? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Han oído a alguien decir, déjame hacer con mi vida lo que yo quiero? ¿Han visto? ¿Han escuchado a alguien decir, no, déjeme hacer con mi vida lo que yo quiero? Pero hermano, quiero decir que nosotros como cristianos no podemos hacer de nuestra vida lo que queremos. Yo le pregunto, y muchas veces pregunté, amigos, ¿el pecado es bueno o es malo? La mayoría dice, es malo, claro, según la Biblia es malo. La paga del pecado es la muerte. Pero si es malo, ¿por qué lo hacen y lo hacen y lo hacen? Lo siguen haciendo porque es agradable a su cuerpo. Es malo para su espíritu, pero es agradable a su cuerpo. Nadie obliga a la gente a emborracharse, a adulterar. Lo hacen ¿por qué? Porque le agrada a su cuerpo. Y es por eso que quiero comparar hoy en el libro de Ezequiel, capítulo 23. Habla acerca de dos hermanas. Aquí este pasaje habla de Judá y de Israel, de dos naciones. Pero me acuerdo cuando supe que iba a tener una hija mujer. Fui a la Biblia y quise buscar un nombre bonito. Y cuando fui bien al final de la Biblia, sale un lugar que en mi Biblia tiene los significados de los nombres. Y encontré uno que se llama Aholiba. Y ahí decía el significado, mi tabernáculo en ella. Y yo dije, wow. Y yo quería poner a mi hija el primer nombre, que es Charlize, y un otro nombre que signifique algo importante. Y yo quería poner Charlize Aholiba. Pero cuando fui a leer en este pasaje de Ezequiel 23, mire lo que el Señor habla. Dice así, versículo 4, adelante dice, y se llamaba la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías. El Señor aquí habla de dos hermanas que eran de él. Y dice, y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder y se enamoró de sus amantes. Y aquí sigue hablando, versículo 7, se prostituyó con ellos. Y sigue hablando aquí el versículo 11, y vio la hermana Aholiba y enloqueció la lujuria más que ella y su fornicación, y sigue hablando lo mismo. Entonces aquí el Señor está hablando acá de una persona que él hizo, que hasta el nombre decía qué es lo que Dios quería para ella. Dice Aholiba. El Señor cuando puso su nombre y cuando la hizo dijo, mi voluntad es que mi tabernáculo sea en ella. Está diciendo
que yo viva en ella. Pero si tú lees todo el capítulo, es muy desagradable ver lo que hicieron con el tabernáculo de Dios en ella. Fueron mal testimonio, vivieron como le dio la gana. Y aquí habla el versículo 38 y 39, dice así: aún esto más me hicieron, contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado a sus hijos a ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Entonces mire el Señor aquí lo que Él está haciendo. Él está haciendo un lloro. El Señor está haciendo, mire, yo quería esto para ella. Yo quería que a Oliva sea mi tabernáculo en ella, pero ¿qué hicieron? Todo lo contrario. Se prostituyeron, fornicaron. Y aquí es interesante que dice así el versículo 5: aún estando en mi poder, cometió fornicación. El Señor está diciendo que nosotros como cristianos no somos robots. Mucha gente dice: no, voy a recibir el Espíritu Santo y voy a ser un robot. A partir de ahora solo voy a hacer lo que Dios quiera. Pero seguimos teniendo libre albedrío. Por eso aquí el Señor está diciendo: ahora Oliva, mi tabernáculo en ella, que era mi voluntad, aún estando en el poder de Dios, cometieron fornicación, cometieron lo que al Señor no le agrada. Y aquí es interesante entender, hermanos, si usted se convirtió en esos últimos 15 o 20 años, hay una gran probabilidad de que no conozca lo que es el verdadero evangelio. Repito, si usted se convirtió en esos últimos 15 a 20 años, hay una gran probabilidad que tú no conozca qué es el verdadero evangelio. ¿Qué es el evangelio? La Biblia dice que son buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que yo estaba perdido y ahora soy libre. Romanos 1:16 habla bien resumido para entender: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Y por eso él empieza diciendo: no me avergüenzo. ¿Qué significa? Hay muchos cristianos. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo mismo he sido un cristiano tibio. Cuando entré a la universidad por 3 semestres, era el cristiano 007, el cristiano agente secreto. Hasta que Dios me tomó y me cambió y pude ser lleno del Espíritu Santo. Y ahí vine a entender: no me avergüenzo del evangelio. Cambié cuando empecé a ir a la universidad. Abrí un grupo de oración, no sabía predicar, leía un versículo de la Biblia y oraba. Y mucha gente iba a buscar oración y palabra de Dios. Distribuía 400 invitaciones cada semana, invitando a la gente a ir a una de las salas de aula que el decano había autorizado que usara un día de la semana para orar por la gente y hablar. Y empezaron a llamarme: ahí viene el reverendo, ahí viene el pastorcito. Y yo decía: ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Yo quiero ser luz acá. La iglesia hoy se cree inviolable, porque la palabra de Dios dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hermano, no le estoy diciendo iglesia cristiana de la familia, no le estoy diciendo una denominación o un nombre de una organización religiosa. Cuando estoy hablando de iglesia, no estoy hablando como nosotros decimos siempre: vamos a la iglesia. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. La iglesia viene a un lugar de 4 paredes a compartir ese momento de adoración, a escuchar la palabra. Nosotros no vamos a la iglesia viene a congregarse, como dice la palabra, que no debemos dejar de congregarnos. Aún en tiempo de pandemia, hoy día no estaba programado posible hacer culto,
pero tú puedes congregarse por medios virtuales escuchando la palabra de Dios. Entonces la iglesia viene a congregarse. Pero Dios nos dice que a menos que el pueblo, que la iglesia se arrepienta de su desobediencia y enmiende su conducta a veces corrompida por el humanismo y la religiosidad, el propio Dios no vacilará en borrarlo con juicio, sentencia y ejecución. Mire lo que habla Isaías capítulo 1. Abra su Biblia en Isaías capítulo 1. Lo que habla el Señor. Del versículo 11 adelante. El Señor habla acá: ¿para qué me sirve tu sacrificio? El Señor dice: yo estoy hasta aquí de tu sacrificio. El Señor sigue diciendo acá, versículo 13: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. El Señor está diciendo aquí: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. El Señor está hablando acá de qué? De personas que van a hacer la fiesta en el templo de Dios, y Él dice: yo estoy por acá. Pero Él, cuando sigue diciendo así, versículo 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. El Señor está diciendo: dejad de hacer lo malo. Y termina diciendo: si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidas, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor está diciendo a su pueblo que cuando venga solamente a hacer culto, fiesta solemne, el momento de adorar, el Señor está diciendo que a mucha gente el Señor dice: estoy aquí. ¿Por qué? Porque es lindo acá. La Biblia dice que debemos ser luz aquí, en la iglesia. ¿O qué dice? ¿Ser luz a dónde? En todas partes. Ser luz en el mundo. Cuando el mundo es tiniebla, nosotros debemos ser luz. ¿Y han visto? Cuando hay tiniebla, uno llega aún con fósforo, que se prende un momento y apaga en poco tiempo, las tinieblas se van. Entonces el Señor está diciendo que quiere cambio de vida. El Señor está diciendo aquí: dejad de hacer lo malo. Dejad de hacer lo malo, en el versículo 16. Muchos se dicen cristianos. ¿Y de dónde viene por primera vez la palabra cristiano? En Hechos capítulo 11, versículo 26. En esa referencia era decir pequeños Cristo. No significa que nosotros somos pequeños dioses. Nosotros siempre seremos débiles, pero mayor es el que está en nosotros. Cuando habla cristiano, se refiere a seguidores de Cristo. Cuando habla el significado literal ahí en Hechos 11:26, era pequeños Cristo, pero no significa pequeños dioses. Significa que mucha gente mira y dice: mi hijo es mi clon. ¿Por qué? Porque debe ser parecido a mí. Cuando dice aquí cristiano, está diciendo parecido al Señor. Seguidores de Cristo, de lo que Él habla. El Señor quiere que vivamos según su voluntad. En Jeremías 7, mire lo que habla en Jeremías capítulo 7, versículo 3. Jeremías 7, versículo 3. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Mire, aquí el Señor está diciendo y repite 3 veces. Repite 3 veces, mire: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. El Señor está diciendo de mucha gente
que se dicen ser cristianos y hablan palabras de mentira diciendo templo de Jehová, templo de Jehová. Y en Apocalipsis 3 habla que son sinagogas de Satanás. En Apocalipsis 3 habla de eso. Aquí mismo en el versículo 30 dice así: porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová. Pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola. Cuando el Señor habla en el Antiguo Testamento de templo, hoy día se refiere a quién? A nosotros. ¿Quién es el templo hoy día? Nosotros. La Biblia dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje de Jeremías dice que muchos dicen que es templo de Jehová, pero en el versículo 30 el Señor está diciendo que son abominación en la casa, como dice aquí, donde su nombre es invocado. En Mateo 23 el Señor habla que son sepulcros blanqueados. ¿A quién se refiere? No se refiere a los mundanos. Él está hablando de la gente de la iglesia que son lindos por afuera, sepulcro blanqueado, sepulcro de mármol, pero por adentro hay puro pudredumbre. Ezequiel capítulo 36, versículo 16, mire lo que habla el Señor. Ezequiel 36, versículo 16, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en la tierra, la contaminó con su camino y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por la tierra, conforme a su camino y conforme a sus obras le juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste. Aquí el Señor está diciendo, y sigue hablando acá el Señor, y el dolor del corazón del Señor acá es que su pueblo había profanado su santo nombre. ¿Y qué es profanar algo? Es agarrar algo santo y hacerlo inmundo. Han visto muchas veces a alguien decir: no, si tal persona dice ser cristiana, pero si es ser cristiano, yo no quiero ser nunca. ¿Han escuchado eso? ¿Han escuchado? Sí. ¿Por qué? Porque son personas que están profanando el nombre de un cristiano, profanando el nombre de Dios. Pero aquí el Señor le da la solución. Sigue acá diciendo: os daré corazón nuevo, versículo 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, dice el Señor. El Señor está diciendo que hay una solución. Está diciendo que cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo, y no quiere decir simplemente portadores del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. El Señor está dando aquí la solución, que Él puede cambiar nuestro corazón de piedra. Aquí está hablando de un trasplante cardíaco, no de carne y sangre. Está hablando de un trasplante de corazón. Y el Señor está diciendo de su Espíritu Santo. En Ezequiel capítulo 37, un capítulo después, el Señor aquí da una visión al profeta de un gran valle de huesos secos. Y el Señor está mostrando acá que ese gran valle de huesos secos era su pueblo. Porque aquí dice el versículo 11:
Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. El Señor está diciendo: esos huesos secos son mi pueblo, son mi propio pueblo, son mi pueblo. En 1 Corintios y Colosenses capítulo 1 habla del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y en este pasaje, cuando habla el valle de huesos secos, el Señor dice al profeta que él profetizara. Y cuando él profetizó, se juntó cada hueso con su hueso, juntó cada tendón en el lugar, la piel subió y creció. Él está hablando de un cuerpo que fue reestructurado. Imagínense tú llegar a un lugar y hay multitudes de huesos. Tú no puedes poner el hueso del fémur con el húmero. Tú tienes que poner la tibia con el fémur. Tú tienes que unir hueso con hueso. Tiene su encaje perfecto. No puede ser al contrario. Y el Señor está diciendo que restauró el cuerpo. Y el cuerpo, según 1 Corintios 12, 27 y Colosenses 1, 18, ¿qué es? La iglesia. Habla que el cuerpo es la iglesia. Y aquí nosotros vemos que en este pasaje el Señor llega al profeta y dice: mire, el cuerpo fue restaurado. Cada hueso fue unido con su hueso. La piel cubrió, el cuerpo está restaurado. Pero el Señor dice así en el versículo 8. Mire lo que dice así: y miré, y aquí tendones subió sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima, pero no había en ellos espíritu. Si no hay espíritu, sigue muerto. Yo me acuerdo una sola vez en la vida vi a alguien morir delante de mis ojos, y fue el abuelito de mi esposa. Él estaba agonizando, toda la familia alrededor de esa cama en su cuarto, y de un momento simplemente dejó de respirar. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Su espíritu fue sacado de su cuerpo. La Biblia dice: un cuerpo sin espíritu es muerto. Aquí el Señor, ¿a qué se refiere? Él está hablando que hay mucha iglesia muy bien estructurada, que todo está, cada cosa en su lugar, hueso con hueso, está todo muy bien estructurado, pero no hay espíritu. Y aquí cuando habla no hay espíritu, si no hay espíritu son muertos. ¿Qué hace un muerto? ¿Qué hace un muerto? Nada. Mucha gente tiene miedo a los muertos, pero ¿qué hace un muerto? Nada. Quizá en tu imaginación pueda tener miedo a un muerto, pero no hace nada. Un muerto no camina, no habla, no cumple ninguna función. Así son los cristianos muertos espiritualmente. No hablan de Jesús, no cumplen ninguna función en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Dios manda aquí el profeta profetizar para que entre espíritu en ellos. Y mire lo que habla del versículo 9 para adelante. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu. Aquí interesante que tú puedes ver la palabra espíritu con letra minúscula y mayúscula. La minúscula se refiere al espíritu humano, la mayúscula se refiere al Espíritu Santo. Por eso aquí dice: profetiza al espíritu y di: espíritu, el Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aquí nosotros vemos el objetivo era revivir a ese cuerpo, revivir a la iglesia. Y dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande y extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: son como sepulcros blanqueados? El Señor está diciendo aquí: yo abro vuestros sepulcros y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Y aquí termina con lo más lindo diciendo: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra,
y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Aquí el Señor habla que cuando esa montonera de huesos fue restaurado su cuerpo, no había espíritu en él. Y aquí dice que cuando él oró y profetizó y entró espíritu en él, fue para cumplir una función. ¿Cuál función? No solamente darle vida. Aquí dice, y fue un ejército grande y extremo. La Biblia dice que el Señor es Señor de los ejércitos. Cuando tú ves el libro de Joel, habla lo mismo. El Señor habla de un avivamiento, el Señor habla de un despertar. La palabra avivamiento viene de avivar algo que se está muriendo. La palabra despertar es despertar algo que está durmiendo. El Señor habla de un avivamiento porque Él dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, soñarán sueños los ancianos. Pero en el capítulo 3, tú lo puedes leer, son solo 3 capítulos, habla que la función de todo eso no era simplemente un avivamiento. Cuando Dios trae un avivamiento es para cumplir una función. El avivamiento y derramar del Espíritu Santo no es el fin. Preste atención. El avivamiento y derramar del Espíritu Santo no es el fin, sino es el medio para ser testigo, para levantar un gran ejército. Y mire cómo te voy a mostrar eso. El libro de Joel habla de que el Señor quiere derramar su Espíritu Santo en el capítulo 2, versículo 28. Y antes dice por qué. Habla 5 veces en ese libro de la venida del Señor. Su venida está cerca y todas las veces dice cercano está el día de Jehová. Por eso Él quiere un avivamiento y un despertar del Espíritu Santo. Pero no es simplemente el fin. El avivamiento de la iglesia no es el fin. El avivamiento de la iglesia, según Joel capítulo 3, versículo 9, dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad vuestra espada de vuestro asadón, lanza de vuestra hoz, diga el débil, fuerte soy. Juntad y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, tus fuertes. Y el Señor está diciendo el versículo 13, echad la hoz, porque la miel está madura. Y el versículo 14 dice, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová. Entonces cuando nosotros vemos este avivamiento que el Señor habla en el libro de Joel, que es agarrar al muerto y revivirlo, Él está diciendo no es solamente el fin, el avivamiento no es el fin, el avivamiento es el medio para levantar un gran ejército, como dice acá, para llevar al pueblo a cosechar, versículo 13, Joel capítulo 3, versículo 13, a levantar la gran cosecha y el valle de la decisión. ¿Por qué habla el valle de la decisión? Porque es el momento que la persona, tus amigos, tu pariente, tus familiares pueden tener la decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El fuego del Espíritu Santo es algo muy lindo. ¿Cuántos han sentido? ¿Es lindo o no es lindo? Es lindo. Es lindo. ¿Sabe qué? Es una de las mejores cosas del mundo, sentir el fuego del Espíritu Santo. Y hermano, yo sentí muchas veces hasta llegar a éxtasis, estar echado, no pudiendo parar, y era algo maravilloso. Pero ¿sabe qué? Hay mucha gente que busca el Espíritu Santo solo para sentir eso, solo para sentir el fuego del Espíritu Santo. Y después, ¿cómo vive su vida allá afuera en esa semana después de haber sentido ese éxtasis, ese fuego, ese calor en su pecho, esa gana de llorar, pero llorar de lindo, no de feo, de amargura? ¿Sabe qué? El Espíritu Santo no es una prostituta que nosotros solo la buscamos para algún momento de placer. El Espíritu Santo y Jesús es el esposo. Él quiere vivir con su iglesia como una relación de esposo y esposa, en las buenas, en la mala, en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte se separe.
Hermano, si tú buscas el Espíritu Santo solo para sentir esa alegría, ese fuego en su corazón, está mal. Él no quiere ser tu prostituta solamente haciéndote sentir algo lindo. Él quiere ser tu esposo, como habla la Biblia. Él quiere andar contigo cada día. Y como dice la palabra en Apocalipsis 12, hasta que la muerte nos separe. Porque ahí habla que aquellos que tenían a la sangre del Cordero lo vencieron. Y mire lo que habla ahí. Abra su Biblia, Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 dice así, versículo 11. Aquí del versículo 1 adelante habla del gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás y que vino a hacer guerra, inclusive guerra contra los santos. Pero aquí habla así, y ellos, o sea nosotros, le han vencido ¿a quién? Al gran dragón, a la serpiente antigua, al diablo y Satanás. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces nosotros, ¿cómo podemos vencer a Satanás? Primero por la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es que podemos vencer al diablo. Pero aquí sigue, mire lo que dice, ellos le han vencido ¿a quién? A Satanás. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Sin la sangre del Cordero nadie puede vencer al diablo, porque Él murió por nosotros, Él nos dio autoridad. Pero aquí dice, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa? Cuando tú pones tu vida y tu palabra y tu testimonio, es la manera de que tú puedes vencer al diablo con la sangre del Cordero. Tú puedes estar testificando la palabra del testimonio. Hay muchos cristianos que no usan la palabra de su testimonio. Allá afuera son cristianos 007, son cristianos que nadie conoce, son cristianos que no viven como debe vivir un cristiano. Y la palabra del Señor dice que nosotros debemos testificar todo el tiempo la palabra del Señor para vencer a ese gran enemigo, el diablo y Satanás. Dios no unge organizaciones, Dios unge seres vivos, personas vivas. Por eso tú puedes ver organizaciones que fueron fundadas por grandes hombres llenos del Espíritu Santo. Cuando ellos mueren se van a la gloria de Dios y otros vienen, pierden ese avivamiento. ¿Por qué? Porque Dios no unge organizaciones, unge organismo vivo. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No importa si tu padre o tu abuelo han sido grandes o cristianos, Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Y para terminar, mire lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 de Pedro 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Mire lo que dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hay muchos cristianos que se quedan solo hasta ahí. Yo soy salvo. Mi padre me enseñó a decir cristiano triple S. Salvo, sentado, satisfecho. Es el cristiano que llega solamente hasta la coma. Son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son pueblo adquirido por Dios, adquirido por la sangre de Cristo, pero se queda solo hasta ahí. Se olvida que nosotros, tú y yo, he sido adquirido por Dios, he sido comprado por la sangre preciosa de Cristo para que anunciemos las virtudes,
de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable. Hermano, yo quiero preguntarte, ¿tú eres cristiano solo hasta la primera coma de ese versículo? ¿O tú estás anunciando las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a la luz? Tú estás anunciando. Esa es la voluntad de Dios. No es solamente adquirirte para decir yo te tengo a ti como hijo. El Señor dice, te adquirí, te compré, derramé mi sangre por ti. Y hemos visto en la Santa Cena, todas las veces que hacer eso, la muerte del Señor, anunciáis. Debemos anunciar, y anunciar no es callar, es hablar en todo el tiempo. La principal función del Espíritu Santo es convencernos del pecado, justicia y juicio, en Juan 16. Pero también habla en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, nosotros vamos a ser testigos de Él en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando habla en la Real Academia Española, testigo es una persona que testifica algo que vio. Cuando hay un accidente, si te llamo a testificar, es porque tú has visto. Yo le pregunto, si tú has visto lo que Jesús está haciendo o hizo en tu vida, ¿tú estás testificando eso afuera? Y cuando habla en Jerusalén, Judea, Samaria, no está diciendo que tú y yo debemos predicar. Todos los misioneros del mundo ir a Jerusalén, Judea y Samaria. Está diciendo, ¿quién es tu Jerusalén? Es tu familia. ¿Quién es Judea? Son tus amigos de compañeros de trabajo. ¿Quién es Samaria? Es todo aquel enemigo. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Significa que también debemos ir a predicar a eso. Aquel que te critica, aquel que te pisa el pie, aquel que no va con tu cara, como dice el chavo, no va con mi cara, dice. Debemos predicar a ellos. Y dice hasta el último de la tierra. Pero cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿qué fue lo que pasó cuando la iglesia se acomodó en un avivamiento, un derramar del Espíritu Santo? Y era muy lindo solo ir a un lugar y congregarse y recibir el Espíritu Santo. Y se olvidó de este mandato de Hechos 1:8 de ser testigo en Jerusalén, Judá, Samaria y confines de la tierra. Totalmente al contrario. Mire, Hechos 1:8 derramaría el Espíritu Santo con una función, ser testigo. Si tú lees en la palabra en Hechos 8:1, que al contrario de 1:8, dice que el Señor mandó persecución sobre la iglesia para que se vayan. Y ahí dice que cuando la persecución vino, ellos llegaron a Jerusalén, Judea y Samaria. Y la palabra llegó hasta nosotros. Entonces, hermano, a veces tú estabas teniendo persecución, pero cuando el Señor manda y permite eso, ¿es para qué? Para que tú llegues a Jerusalén, a Judea y a Samaria. Quiero terminar en ese momento pidiendo que tú puedas cerrar tus ojos, que tú puedas pedir al Señor que te pueda derramar el Espíritu Santo con esa función de poder ser testigo, de poder testificar, de poder llevar la palabra de Dios, de poder ser usado por Él, de poder ser, como dice, anunciar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a la luz. Si el Señor te llamó, como dice otro, del barro, de las tinieblas, no es simplemente para decir que tú ahora eres lleno del Espíritu Santo. Es para que tú puedas anunciar lo que Él ha hecho en tu vida. Cierre su ojo en ese momento. Y yo en ese momento también quiero orar por todos aquellos que están en su casa. Y quiero orar en ese momento pidiendo el derramar del Espíritu Santo sobre su vida. Padre amado, Señor, quiero pedir en ese momento, Señor, que tú puedas derramar, Señor, ahora tu Espíritu Santo, Señor, sobre este lugar. No queremos, Señor, solo sentirte. No queremos solo sentir tu presencia
para sentir algo lindo en nuestro interior Así es. hoy y durante la semana callarnos, Señor. No queremos solo sentir tu presencia hoy acá para quedarnos callados, Señor, sino queremos, Señor, salir y ser luz allá. Queremos anunciar las virtudes, Señor, de aquel que nos llamó de tinieblas a la luz admirable, Señor. Si yo, Señor, no sé predicar y testificar, por eso tu palabra dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Señor. Yo quiero pedir en ese momento, Señor, por aquellas personas que no sienten el poder de testificar. Y si no sienten el poder de testificar, es porque no han recibido el Espíritu Santo. Por eso te quiero pedir, Señor, que tú puedas derramar ahora tu Espíritu Santo sobre cada uno que está aquí, también sobre cada uno que está en su casa, en su hogar, escuchando esa palabra. Que tú puedas traer este fuego del Espíritu Santo, esas lenguas repartidas como de fuego, Señor, para dar ese poder de testificar, Señor. Y quiero pedir en nombre de Jesús también, Señor, que tú puedas, Señor, ahora tocar, oh Padre, en nombre de Jesús, Señor. Oh Padre amado, si hay alguna persona que necesita conversión, necesita cambiar algo en su vida, Señor, que tú puedas tocar ahora su vida, Señor, y que tú puedas quitar todo yugo de impiedad, Señor. Tu palabra dice: la unción pudre el yugo. Quita ahora toda impiedad, Señor. Quita ahora todo deseo de fornicar, todo deseo de adulterio, todo deseo de borrachera, todo deseo de drogadicción, todo deseo de malos pensamientos, toda codicia de los ojos, Señor, toda palabra mal hablada, Señor, quita ahora, Señor, en nombre de Jesús, Señor.